Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Lengua Viperina. Estamos aquí con Claudia Casanga, directora del Centro de Defensa para Hombres de Chile. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí de nuevo. Segunda Sí, vez, ya me siento parte de la casa. no, ya es, desde el primer día. Sí, me encanta, me encanta estar acá y poder conversar todos estos temas, que nos den el espacio para poder visibilizar, obviamente, en estas fechas tan importantes también. Ya. Mira que quiero contarte, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante porque hoy, 19 de junio, se celebra el Día del Padre, pero por temas de que en fin de semana los papás están más con sus hijos y aparte también por el comercio que se vende mucho más en domingo, sabemos, así que se va a celebrar este domingo el Día del Padre. Pero, Exactamente. pero la historia del 19 de junio viene desde 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dude propuso el 19 de junio como una fecha para homenajear a su propio padre, un veterano de la guerra estadounidense que quedó viudo y tuvo que cuidar solo a sus 6 hijos. Entonces, de ahí Chile adopta, mediante el decreto 1110, para establecer que desde 1976 se establece el 19 de junio como fecha, como Día del Padre, acá en Chile. En Ujú. otros países hay otras fechas, como en Bolivia, por ejemplo, se celebra el 19 de marzo, no recuerdo por qué, pero en Chile está bien. Entonces, bueno, nada más recordar antes de comenzar las redes sociales, estamos en Spotify, en Facebook, en Instagram y en YouTube como La Lengua Viperina Podcast. Y se puede hablar mucho de la paternidad, Claudia, cómo ha ido evolucionando con los años, se puede hablar de lo difícil que es también, Ujú. ¿no? De lo diferente que es a la maternidad. No digamos que es más fácil, pero es diferente la paternidad. Sí. Y también, pero hoy vamos a hablar de la paternidad negada. ¿Qué Ujú. pasa cuando una ruptura conflictiva se convierte en un daño a esta paternidad? Cuando los papás ya no pueden acercarse a sus hijos, de pronto se les niega el acceso. Así que primero agradecerte por haber venido desde Coquimbo, solo por nosotros. Sí. A ver, todo lo que sea para mí poder visibilizar el tema de la paternidad, sobre todo esta paternidad que es como alejada, como tú bien señalas, o negada, es complejo, ¿ya? Ujú. Generalmente esta paternidad comienza o nace desde una separación de alta conflictividad, ¿cierto? Separaciones que generalmente vienen o motivadas por algunas circunstancias más bien. Puede ser un tema de un tercero, ¿cierto? O hay un quebrantamiento también de la familia y esto después trasciende, estos problemas de adultos, trasciende a lo que son los niños. Mm. Y obviamente no, muchas veces a mí me cuesta de repente, y es lo que siempre les pregunto a mis clientes, ¿cuál es el factor que creen ellos como para poder separar, en el fondo, o que no se pueda separar los problemas de los adultos, o sea, esta visión totalmente adultocéntrica, Ujú. versus el satisfacer o el promover que un niño crezca de forma sana con ambos progenitores en igualdad de condiciones, Mm. ¿ya? Entonces, claro, es un tema que es súper recurrente, que está ahí, que está latente, y que hoy día hay varias agrupaciones que se están defendiendo, porque yo creo y considero que hoy día hay muchos hombres, obviamente no puedo meterlos a todos en un mismo saco, pero sí hoy día hay hombres que quieren ser papás, que luchan por ser papás. Y la verdad de las cosas es que muchas veces, no hablo no solo de las mujeres, sino que también muchas veces hasta los mismos tribunales, a través de unas excesivas judicializaciones, ¿cierto? Ujú. Se les niega este derecho a poder vincularse con sus hijos. Mm. Bueno, no te emociones todavía. Todavía no hemos leído a ver quién es Claudia Casanga. Ella es directora, tú eres directora del Centro de Defensa para Hombres de Chile. Sí. La primera vez que viniste, que fue en noviembre, nos contaste un poco de cómo funciona esto, o sea, cómo se originó la idea de crear un centro que defienda a los hombres. Tú eres mediadora familiar, abogada, agente de igualdad certificada, magíster en Derecho Penal Penal, y sí. procesal, con diplomaturas en prevención y protección en violencia, litigación penal, en fin, tú hablaste de todo esto y dijiste voy a defender a los hombres. Y recuérdanos, ¿qué te llevó a iniciar este centro? Bueno, yo siempre he dicho que en general la defensa masculina estaba al debe acá. Partimos nosotros
fundando esto en el año 2022, Ujú. en enero, cuando yo comencé con este centro jurídico, ¿cierto?, de defensa masculino. Se rieron mucho de nosotros por el tema que estábamos defendiendo. Incluso me llegaron a decir, Claudia, ¿sabes que te hackearon las redes sociales? Y yo, no, no, si de verdad lo vamos a hacer. ¿Y qué Pensaban que era pasaba? un chiste. Sí, pensaron que era un chiste, que en Ya. realidad como algo súper mal visto. Ujú. Em, yo comencé esta idea porque la verdad es que cada vez que iba a tribunales o me enfrentaba con algunos colegas o incluso con clientas particularmente, había una desigualdad tremenda. Y en esa época no era tanto como es ahora. Ya en esa época yo te diría que estábamos un poquito más igualados. Hoy día hay una desigualdad tremenda a nivel jurídico. Y no solo jurídico, sino que también institucional. Entonces, me di cuenta que también había muchos amigos, personas cercanas, hombres, que no tenían el apoyo desde el punto de vista jurídico. Y yo igual tengo un sobrino, tengo papás, tengo amigos varones, ¿cierto? Y obviamente siento que ellos hoy día, si no hablan o no tienen esta defensa, la verdad es que quedan bastante desprotegidos. Entonces, por eso comenzamos con la defensa masculina. Sí, cuando te contacté la primera vez te había dicho, ¿no? Que yo pensé que era un hombre el que dirigía este centro. O sea, yo Sí, esperaba encontrar un Claudio, sí, pero no, encontré una Claudia. Qué sí. bueno. Claudia, comencemos hablando ahora de lo que estábamos conversando en un momento, ¿no? Hay algunos papás o algunos hombres que quieren ser papás. Por ahí leí que no sé si será cierto en el 100% de los casos, pero dice que el hombre en los primeros 3, 4 años casi no siente mucho vínculo afectivo con el niño o la niña que tiene. Por eso hay mucha tendencia a que se embaraza la pareja y de pronto no están listos para ser papás y se van porque todavía no se sienten papás. Hasta que el niño empieza a hablar, empieza a caminar y dicen, ah, bueno, sí. Por eso después de mucho tiempo a veces vuelven y dicen, bueno, quiero ver a mi hijo, ¿no? Porque recién empiezan a sentir el vínculo cuando ven que crece o saben que se enteró o se enteraron que empezó a hablar, o no sé. ¿Esto será así o efectivamente esto de ser papás es algo con lo que se nace? Yo creo que discrepo un poco con esa Mm, afirmación. La ¿ya? verdad, las cosas que yo, en la mayoría de los casos que tengo y atiendo, son papás que mudan a sus hijos, son papás que les leen cuentos, son papás que quieren ser partícipes de la vida académica, que en el fondo paternan 100% activo y que muchas veces, y esto lo hablo como general, uno cuando es mamá, cierto que igual es como, que lo tiran como para la broma, ese instinto de madre leona, ¿cierto? Ya, uno igual sobreprotege a su guagua y todo lo demás, y muchas veces las mujeres, no digo todas, pero tendemos hacernos como apropiarnos de la maternidad de forma exclusiva. Y en general hay hombres que sí comparten, que sí apoyan en los primeros años de su vida. O sea, yo tengo papás que, como te digo, les dan leche, los mudan, o sea, no lo ven como una obligación, lo ven como un deber, es parte de ser papá. O sea, ambos Mm, tienen que tener los mismos niveles de responsabilidad. Muchas veces uno como mujer comete el error de decir, oye, ¿tú me podrías ayudar en esto? Y no es una ayuda en realidad, porque es su obligación, exacto. ¿ya? Y muchas veces con esta solicitud de ayuda caemos en el error de asumir más carga cuando en realidad podemos delegar, pero nos cuesta delegar la maternidad también. Entonces, ese es un punto, digamos, en conflicto. No es que a lo mejor no se cree el vínculo, muchas veces no dejamos que se cree ese vínculo también. Mm. Bueno, te diré que mi jefe recién nació su bebita Ujú. y según él me cuenta, llega a su casa y se olvida de saludarla. Ah, Porque no tiene la costumbre de tener un tercer hijo. O sea, claro. tiene 2 hijos y recién se está acostumbrando a la idea de un tercer hijo. Pero es que es la mamá la que está todo el día con la bebé. No, y como no es que no le deja, pero hay casos también en que es la costumbre. O sea, el proveedor está trabajando todo el día, llega a la casa, quiere cenar, quiere descansar y dice, ah, bueno, ahora que me acuerdo tuve un tercer hijo. Suele pasar. ¿A qué desafíos, Claudia? Bueno, vamos a empezar entendiendo que es diferente la custodia o el cuidado personal a la crianza o a la patria potestad. O sea, la custodia Sí. o el cuidado personal es la crianza diaria. La patria potestad es el poder de decisión sobre la educación, la salud de los hijos, ¿verdad? Esa es la En diferencia. cierta medida, sí, o sea, en cierta medida ambas van de la mano, ya el Ujú, cuidado personal y patria potestad siempre van unidas, ya. ya legalmente. Pero el cuidado habla más bien de una estructura diaria, como tú bien dices, del niño. O sea,
quien vive o reside con el menor en este caso, ¿ya? Ujú. Pero muchos creen que cuando se habla de patria potestad, por ejemplo, ya yo tengo la patria potestad y entonces me puedo llevar al niño a donde sea. No, no, no es tan así. O sea, Eso es custodia o no, cuidado personal. eso es otro tipo de circunstancia, porque mientras haya afiliación determinada, siempre tú vas a requerir para salir del país la autorización del otro progenitor, a menos que obviamente inicie los trámites de forma judicial y pidas la autorización a un juez, ¿cierto? Ujú. Pero van de la mano, son en el fondo los derechos y, o sea, los deberes que tienen los padres respecto de sus hijos y las obligaciones también. Ahora, llega la separación. Es una relación conflictiva, Ujú. se separan en medio de peleas. ¿A qué desafíos se enfrenta un papá después de que hay esta ruptura? Porque siempre hay la tendencia de que el niño o la niña o los niños se vayan con la mamá o se queden con la mamá y es el Ujú. hombre quien termina saliendo de la casa. ¿A qué desafíos se enfrentan una vez que pasa esto con el papá? La frase recurrente de mis casos y de los papás que se acercan siempre es la misma: el divorcio es el peor negocio. Mm, Hay muchos desafíos. Uno, en primer lugar, estamos viendo si obviamente esta ruptura, y nos vamos a poner en el caso una ruptura compleja, ¿cierto? De alta conflictividad. Por ejemplo, de alta conflictividad pasa generalmente cuando o el padre forma u otra familia, ¿cierto? O hay un tercero que interviene en esta relación. Entonces, en esa dinámica tienen que obviamente ambos lograr ponerse de acuerdo en las cosas básicas respecto a los niños, ¿cierto? Pensión de alimentos, régimen de relación directa y regular, deberes escolares y un montón de circunstancias. Y cuando empiezan a generarse diferencias en esos acuerdos específicos, es ahí cuando ya comienzan a generarse, obviamente, causas. Entonces, cada causa va aperturando distintas ramas y finalmente a lo mejor con una separación que podría ser una diferencia en un tema monetario, por ejemplo, ujú. terminamos con causas por violencia intrafamiliar o requerimientos proteccionales respecto de los niños y con cautelares, por ejemplo, donde no se pueden acercar, no se pueden comunicar y eventualmente ahí ya tienes una familia que entró a una rueda de tribunal donde ya no puedes salir, porque todo tiene que pasar por tribunal. Yo tengo casos en donde los cuales yo como abogada tengo que ser intermediaria entre las partes, porque no Mm. se pueden comunicar. Entonces, imagínate criar hasta los 18 que cumple la mayoría de edad en estas condiciones. O sea, el daño que estás haciendo es irreparable. No solamente el papá se enfrenta al desafío, sino el niño que de pronto está en el medio y no entiende nada, No entiende nada ¿no? exactamente. Porque dice, ¿y por qué estoy aquí otra vez? ¿Por qué no puedo ver a mi papá? ¿No? Claro. Porque, y pasa que incluso en las familias, las mamás le dicen, no, es que tu papá es malo, tu papá me hizo esto, tu papá me hizo aquello, y le envenenan la mente del niño contra su papá cuando no entienden que la relación que tuvo con ella es distinta a la relación que tenga que tener con su hijo, y Claro. no separan las cosas. Incluso ahí, ponte tú, hoy día hablábamos con un papá en particular y él me decía, ¿sabes qué? Conseguimos un régimen de relación directa y regular. Tuvimos que llegar hasta la Corte de Apelaciones. Obviamente la mamá no lo quiso respetar y no lo va a respetar, Mm, pero entendió que ya, ok, lo vamos a hacer en mi casa. Y cuando él llega a la casa a ver a su hija, o sea, estamos hablando de entrar a una casa que ya hay un ambiente de hostilidad, mm, con cámara, era igual con que este set cámara. de grabación, grabando la sesión de juego del papá con la niña constantemente. No, pues Y uno se eso, siente intimidado, claro, imagínate una niña de menos de 10 años siendo grabada. siendo grabada, observada todo el rato por la abuela o cualquier adulto que esté ahí y que lo estén grabando constantemente. Obviamente esa niña va a crecer con una imagen de que, uy, ¿por qué tengo que ver a mi papá con este tipo de resguardos? ¿O no? Porque hay ese miedo a mi papá. Claro, que hay un control. Ahora, desde la promulgación de la ley 20680, la ley de Ujú. corresponsabilidad parental, se supone que ambos padres tienen el mismo derecho Sí. y obligaciones. ¿Esto se cumple o qué sucede cuando existe, o sea, existe la separación? Honestamente, ¿la ley se inclina hacia las mujeres, a favor de las mujeres, en la mayor parte de los casos? En algunos casos no sucede. ¿Se cumple realmente esto que es la igualdad de derechos? Yo te diría que un 99,8% Ujú. hay una inclinación siempre hacia la figura materna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad hoy día
es muy fácil entrar a un tribunal, dar una declaración de la cual el tribunal no va a objetar si existen los medios de prueba suficientes. A una mujer. Claro, yo Ujú. puedo decir hoy al tribunal, ¿sabes qué? Sufrí violencia de X persona, me aplican una pauta unificada de riesgo, que en el fondo son un par de preguntas en donde te dice, bueno, usted se siente con temor, con miedo, sí, 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 y obviamente eso te da una cautelar, rompes ya automáticamente el tema de las visitas, ¿cierto? Con el otro progenitor y esa desigualdad hoy día hace que en definitiva yo denuncio como mujer, pero quien tiene que probar su inocencia Es el hombre. es el hombre, Mm, no la que hace la denuncia, porque mm. lo lógico sería que quien denuncia pruebe lo que está denunciando, ¿cierto? Pero en este caso la carga de la prueba se traslada por completo a la figura del hombre. Y además entendamos que las mujeres, o sea, nosotras como mujeres, tenemos acceso a la justicia porque existen los centros de mujeres que prestan ayuda, no solo desde el punto de vista psicológico, social, jurídico, y en el caso del hombre no existe. Entonces, Mm. además ellos tienen una violencia institucional que la viven todos los días, Porque no hay quien los apoye. porque no hay quien los Mm. apoye. El otro día me decía un cliente que él fue a preguntar al centro de la mujer si le podían prestar ayuda psicológica porque estaba siendo víctima y le dijeron que él tenía que ir a un centro de hombres sin violencia, que son en el fondo estos centros que ahora incluso ya desaparecieron, pero son los hombres que trabajan, que son victimarios, que en el fondo se someten a tratamiento porque son agresores. Pero no hay algo para las víctimas. No hay algo para las víctimas. Qué tremendo lo que nos dices. Mira, yo estaba leyendo algo, bueno, siempre trato de prepararme un poco. Dice que históricamente la ley y los jueces favorecen exclusivamente a la madre, o casi, aunque las madres sigan manteniendo mayoritariamente la custodia de los hogares en Chile, ¿no? Monoparentales en un 84.9%, las madres son favorecidas, según los registros del último censo. Los casos en que los padres hombres ganan el cuidado personal por inhabilidad de la madre han ido en alza de forma sostenida en los últimos 10 años. Ahora, solo como duda, ¿la pensión alimenticia en Chile solo se aplica a los papás o también a las mamás? Se aplica también a las madres que pierden el cuidado personal de sus hijos, ¿En el mismo pero porcentaje? no. O sea, Es, siempre es en el mismo porcentaje, ¿ya? mm, Entendamos que es universal el porcentaje de pago de pensión. Pero, por ejemplo, yo tengo un papá que tiene el cuidado de sus dos hijas, que lo ganó por cuidado personal por sentencia, y en donde él en un principio pagaba una pensión de alimentos de 800.000 pesos para la madre y que cuando se perdió el cuidado personal se trasladó hacia el padre, digamos, la madre quedó obligada al pago de una pensión de alimentos de 50.000 pesos por niña. mm, Entonces, esa es la desproporción que existe. Ya, a diferencia de los papás cuando llegan al tribunal por alimentos, que yo he escuchado de jueces, y esto es como tú dices, pero en realidad como no hay un criterio formado, donde les han dicho a mis clientes directamente, es como, bueno, usted tendrá que ver en qué trabaja, si tiene 3, 4, 5, 6 trabajos, pero usted tiene que pagar lo que lo estoy obligando. ¿Ya? Y esa presión que sí tiene el hombre no existe para el caso de las mujeres, porque siempre dicen, no, es que en realidad ella no tiene la condición económica, es que tampoco puede trabajar como usted, entonces le parece 50.000 por niña, o sea, o sea, les rebajan, aunque la ley diga que tiene que ser por igual el exacto, porcentaje. sí. Y qué injusto, ¿no? Porque algunos padres puede ser que pierdan el trabajo o no sé, pueden haber tantos factores, incluso la misma depresión, o sea, de no ver a sus hijos, todavía tienen que buscar el trabajo, que sí, efectivamente es su obligación, pero no es nada fácil en una situación como esta. A veces asumimos que en una separación la mujer sufre mucho, pero y el hombre pareciera que estuviera bien. O se Mm, asume que está bien. Entonces, no está deprimido, no está bien que trabaje, que pague, que consiga 6 trabajos, pero que lo haga, porque claro. es su rol de proveedor. Y esa es la injusticia, incluso social, que hay, la presión que hay sobre él, ¿no? Sobre los papás. Sí, pues es que ese es el punto. Mm. ¿Qué bases legales y psicológicas se usan en Chile para determinar cuándo los papás tienen que tener la custodia? Em, a ver, tú recién mencionaste como inhabilidad, ya generalmente Ujú.
hoy día cuando vemos una causa de cuidado personal en un tribunal de familia, la mayoría de los casos ya no son casi por inhabilidad de alguno de los dos progenitores, ya, sino que obedece muchas veces a demostrar, hey, yo soy el progenitor o el padre o la madre más idónea para mantener el cuidado de mi hijo, o bien porque le doy mayor satisfacción en sus necesidades del diario vivir, lo acompaño, le doy más amor, o en el fondo protejo más el interés superior del niño, o muchas veces incluso por la opinión manifiesta del mismo niño. ¿Ya? Entonces son varios los factores que se analizan para un cuidado personal. Uno muchas veces dice, no, es que yo quiero el cuidado porque la madre es inhábil. Ok, ojo, pero también hay otros factores que nosotros tenemos que analizar, como digo, la opinión del niño, capacidad económica, el interés superior. Son varias letras, digamos, que tenemos que nosotros cumplir para poder llegar a obtener el cuidado personal. No es como el hecho de solamente acreditar la inhabilidad, ¿ya? Ahora, desde ese punto de vista, esos factores se van cumpliendo dentro de un juicio que es obviamente de largo conocimiento y donde el niño es escuchado, donde posiblemente se aplican también informes psicológicos, ¿cierto? Para poder ir evaluando todas estas características. Ahora, ¿qué argumentos legales usan las mamás para que el papá no tenga acceso a sus hijos? Porque se pueden inventar muchas cosas, pero argumentos legales alegan que demencia, maltrato, no sé, ¿qué es lo que hacen para que legalmente los padres no accedan a la custodia o el cuidado personal de un hijo? El ciclo de la instrumentalización judicial parte separación conflictiva, generalmente causa de violencia intrafamiliar. Por ende, se alega siempre un presunto maltrato, ya sea físico o psicológico. Recuerda que hoy día con la ley 21.675 tenemos distintos tipos de violencia, incluyendo una violencia simbólica, una violencia institucional, ¿cierto? Distintos tipos de violencia. Entonces, llegan con estas denuncias al Tribunal de Familia, dicen sentirse vulneradas en sus derechos por maltrato psicológico. Muchas veces ni siquiera se notifican al padre y se dan cautelares de forma automática cuando se cumplen ciertos caracteres, ¿cierto? Dentro de ellas incluso la prohibición de relación directa y regular o la suspensión del régimen si es que está decretado. Entonces ahí ya comienzas con el proceso de separación del padre con ese niño. Y también ya no es un argumento legal, pero usan la venganza y el dolor emocional. Es decir, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Algunas mujeres logran no cumplir con este acuerdo de custodia compartida utilizando precisamente eso. Me lastimó tanto mi pareja que pienso que lo va a lastimar a mi hijo. Entonces, como me lastimó tanto, no le voy a permitir que lo vea porque lo puede lastimar a él también. Y repito, nos están dando cuenta que la relación que tuvo con ella es muy diferente a la que va a tener con su hijo. No son los mismos sentimientos, no es el mismo vínculo, pero sin embargo ellas, estas mujeres, digamos, por el dolor que llevan dentro, que tampoco se las puede condenar, muchas veces no se procesa bien ese dolor. Entonces deciden vengarse separando al papá de su hijo. Y quiero contarte una historia del vocalista de la banda Alcohólica en Bolivia, una banda de metal boliviano, se llama Vico Paredes, y esta es su historia. Sucede que él desde el 2010 está separado de su hija. Bueno, las leyes en Bolivia son muy parecidas a las de acá de Chile. Ya. Él logró la custodia compartida con su expareja, sin embargo ella no lo cumplió, precisamente por el dolor, lo que te decía, por el dolor que llevaba dentro, por la separación. Él mismo, siendo una figura pública, porque es vocalista de una banda de metal, él dijo públicamente, yo como pareja sí, no he sido una buena pareja, pero quiero ver a mi hija. Entonces ahí él ya confirma que hubo un dolor, hubo una ruptura realmente conflictiva. Pero hace varios años que esta señora sacó a la niña hacia el exterior, se cree que se fue hacia el Perú, y no ha vuelto a saber más de ella en 6 años. No ha vuelto a escuchar la voz de su hija, y él realmente, aprovechando que es una figura pública, se queja en redes sociales, en los medios de comunicación, que por favor le dejen ver a su hija, porque la ley no lo ayuda. Entonces, este es un trauma realmente para el niño y también para el padre. Imagínate tantos años sin saber de tu hijo. Muchas veces se piensa que el hombre está bien y se asume que está bien, porque él no lo ha gestado, no lo ha parido, entonces no hay un vínculo tan fuerte, digamos, ¿no? Y se asume que está bien. De hecho, junio es el mes de la salud mental de los hombres,
y una de las más altas tasas de suicidio es la masculina. Y justamente pasa porque tienden a callar, no solo esta, o sea, tienden a silenciarse ellos y guardar este dolor, no lo hablan, no lo conversan como nosotras, Ujú. ¿cierto? Y muchas veces hay varios casos, no solo a nivel nacional, también internacional, de padres que han sido judicializados de forma falsa y que han llegado a suicidarse. En Argentina hay varios casos emblemáticos, ¿cierto? En Chile creo que también. Em, y nadie se pregunta por qué pasa eso. O sea, ¿por qué llegamos a eso? O sea, el sistema judicial hoy día en familia está hecho para destruir a las familias, no para resguardarlas. Ujú. Y lo peor es de que volvemos al mismo punto de siempre, se favorece más a la madre y a veces Sí, no es lo correcto porque no se están estudiando todos los aspectos que hay. Es posible que sea la madre, en este caso la agresora, ¿no? sí, hay muchos casos bueno, hoy día hemos visto harto a nivel no solo de violencia escolar, que también te da el indicio de dónde nace también, obviamente, la violencia muchas veces en casa. em, y si no hay violencia de tipo física, también hay violencia de tipo psicológica, muchas Emocional. veces Ujú. también despreocupación de salud, despreocupación baja deserción escolar. Todos esos hechos van sumando ciertos factores negligentes que te podrían obviamente dar a favor después un cuidado personal. Mm. ¿El Centro de Defensa para Hombres en Chile cuenta con alguna ayuda para estos niños o hijos, adolescentes, no sé, obviamente ellos no están viviendo la separación en ese momento? Los hijos viven la separación desde mucho antes, Ujú. cuando ven a sus papás que están peleando. Seguramente antes ha habido 800.000 amenazas de que me voy de la casa, ese trauma, ¿no? Que se vive todo el tiempo de que se va a ir mi papá, se va a ir mi papá. Llega la separación por fin. ¿Hay alguna ayuda que brinde este centro a los hijos? Nosotros somos un organismo privado. Sí, yo sé. Yo trabajo con psicólogas en red, pero entendamos que obviamente, así como una política pública, eventualmente estarían los organismos más bien estatales que trabajan desde la infancia, como la OPD, ¿cierto? La Oficina de Protección de Defensa Local de la Niñez, pero en general muchas veces también terminan siendo más vulnerados por Mm. esas áreas o ese tipo de instituciones. Pero claro, ahí más que terapia, nosotros trabajamos desde el punto de vista más jurídico, o sea, el hecho de crear una estrategia, trabajar en dupla con otros organismos, ¿cierto? Pero no como una ayuda profesionalmente, de terapia, Mm, a eso me refiero. claro. Ahora, la pregunta que seguramente todos están haciendo: ¿qué opciones legales tiene el padre para revertir una situación en la que no se le permite tener contacto con sus hijos? ¿Tiene alguna opción legal? ¿Hay esperanza? ¿Se puede? Recién el Instagram de Hombres Maltratados Chile publicó el caso de un padre que durante 4 años luchó por su paternidad. ¿Hay opciones legales? ¿Se puede? Sí, siempre las hay. El tema, claro, de este caso fueron 4 años de juicio, no solo de cuidado personal, estoy hablando que tras esta separación hubieron causas proteccionales, de cumplimiento, violencia intrafamiliar. Siempre hay mecanismos para poder defenderte, pero claro, tú tienes que entender que todo eso conlleva un costo no solo emocional, sino que también económico, porque trabajas con peritos, peritaje, y avances psicológicos de todo tipo. Y claro, después de 4 años, eventualmente en este caso, la juez determinó que ese padre generaba un factor mucho más protector para su hijo versus el hogar o el entorno familiar materno, Ujú. ¿cierto? Y que el niño también había manifestado su cercanía con la figura paterna. eh, y obviamente concedió el cuidado personal a ese padre, pero fueron 4 años de lucha, 4 años de una estrategia judicial compleja, que muchas veces no todos los padres están dispuestos a soportar, no solo económicamente, sino que también emocionalmente. Mm. Hay muchos que dicen, pero ¿por qué es tan lento? Considerando que las audiencias se demoran 3 a 4 meses entre una y otra. Es que ya no puedo más, es que no puedo esperar. Cada escrito conlleva una resolución. Si tú quieres reclamar sobre esa resolución, tienes que subirlo a otro tribunal. Y mientras tanto no pueden ver al Y hijo. mientras tanto no pueden ver a sus hijos, claro.
Qué triste, ¿no? ¿Y cuántos papás ahora estarán celebrando el Día del Padre en esta situación? O sea, imagina. Solos, sí. Y solos, sin poder Mm. ver a sus hijos realmente. Ahora otro punto muy importante, ¿qué pasa con los padrastros o los padres de crianza? O sea, hay la Corte Suprema recién ha reconocido que ser papá va más allá de la biología. En el artículo 200 del Código Civil en Chile, dice que cuando alguien ha sido tratado como hijo con nombre y trato y reconocimiento por al menos 5 años continuos, no cuenta llevarlo al parque cada domingo, o sea, estamos hablando de un cuidado realmente personalizado. Eso le basta al juez para tener por acreditada la afiliación. Ahora, este juzgado, la Corte Suprema acogió y corrigió este artículo y dice ahora que no existe ninguna norma que exija que las acciones de filiación se basen solo en la biología. Esto debería ayudar también a los que son padres de crianza, es decir, a los que no son papás biológicos, pero que han criado a un hijo que no es suyo y de pronto hubo una ruptura también y ahora resulta que no me dejan ver a mi hijo, que no es mi hijo, pero sí es mi hijo, ¿no? Sí, hace poco publiqué igual un caso de un papá que ganamos justamente por calidad de posesión notoria de hijo. Ya, esa es en el fondo lo que tú alegas al tribunal diciendo que, claro, durante más de 5 años continuo e ininterrumpido asumió la carga obligatoria y él lo que estaba haciendo era reclamar la paternidad respecto del padre biológico, porque por esta calidad de posesión notoria, él era más padre que el mismo padre biológico, ¿ya? Y logramos demostrar al tribunal que efectivamente el niño hoy día reconocía como padre a su padrastro, por así decirlo, y no a su padre biológico, y obviamente el tribunal también dio por esta impugnación de paternidad y reclamación, ¿cierto?, de la nueva, y lo aceptó. ¿En cuánto tiempo? La verdad es que ese juicio fue súper express. Yo creo que estaba tan manifiesto y el padre, además biológico, estaba allanado a la acción de que renunciara a la paternidad. Como te digo, hay buenos papás y hay muy malos padres, pero en este caso, y nosotros trabajamos con los buenos, en este caso el mal padre, por más si te digo, se allanó, el único que quería era renunciar a su paternidad. Entonces el juicio fue bastante rápido. Mira que algunos no pueden ver a sus hijos y hay otros que quieren renunciar a su paternidad. Sí, es que esa dicotomía a veces cuesta entenderla, pero sí, efectivamente hay papás que luchan por años por ver a su hijo. Y hay otros que realmente no están ni ahí. No, y lo peor es de que dicen, yo no quiero saber, ¿no? Pero afortunadamente hay papás que no son papás biológicos, pero que están ahí presentes, mucho mejor que un padre biológico. Y ellos merecen también que la ley esté de parte de ellos y que pues les permita ver al niño o a la niña que han criado durante tantos años. Ahora, justamente para que tú más o menos veas lo contrapuesto de esta situación, es que este padre fue reconocido como padre en certificado, ¿cierto?, por esta calidad de posesión notoria. Sin embargo, él tiene otro juicio en donde no puede ver a sus hijos biológicos. Qué irónica que es la vida, de verdad, no puedo creer. Y donde ya los niños tienen una edad, donde ya tienen una mentalidad tan formada. Te digo que este papá ha luchado por años de ver a sus hijos biológicos. Están tan sobreempatizados con la madre, para no hablar de alienación propiamente tal, que él lleva años luchando por verlos y no los puede ver, no puede generar un vínculo. Sin embargo, por otro lado, tiene la calidad de padre de un niño que biológicamente no es su hijo. ¿Cómo es la vida? ¿Qué pasa con las denuncias falsas, Claudia? Temazo. Sí, en mayo de este año, en la Plaza de la Moneda, las familias, papás y mamás que dicen que han sido negados de la custodia de sus hijos por denuncias falsas, ellos están pidiendo que se promulgue o se apruebe una ley que los proteja de las falsas denuncias. ¿Cómo funciona esto? Porque realmente, o sea, aparte de, imagínate, del trauma de no poder ver a tu hijo siendo papá, todavía tienen que luchar con el estigma que les pone una falsa denuncia. Sí. Bueno, ahí hay un proyecto de ley ingresado, el que claramente ha sido altamente cuestionado desde el punto de vista de redacción legal, pero creo que, claro, hay organismos que están en contra de que esto avance, también en el temor fundado de que se pudiera prestar para cualquier cosa. Sin embargo, hoy día en la prensa y en general en muchos lugares niegan las falsas denuncias, hablan de que es el 1%. Y la verdad es que no es el 1%, es mucho más. Hacer una denuncia en forma falsa es muy fácil.
¿ya? Como te digo, tú puedes denunciar lo que tú quieras y nadie te va a pedir que lo acredites ni con un papel, ni con nada. Entonces, ¿por qué? Porque se traslada la carga de defensa a quien tiene que defenderse su inocencia, ¿ya? Entonces así empieza a generar un aparataje y obviamente en lo que es la perspectiva de género que tenemos hoy día, la ley de violencia en contra de las mujeres, ¿cierto? Violencia, hacen que en definitiva la víctima no pueda ser cuestionada tampoco, Mm. ¿ya? Entonces crear una denuncia es muy fácil Ujú. y lo que es Defenderse difícil es es defenderte de defenderse. esa denuncia. Claro, porque ¿qué pasa si te acusan de abuso sexual a tu hijo? Solamente de palabra, no, abusó de mi hijo, listo, con eso se le cree. ¿Y el otro cómo hace para probar algo que nunca existió? Claro, O sea, porque entonces, prueba contra prueba, por lo y menos. además Ujú. en fiscalía hay mecanismos, el derecho penal funciona muy distinto al derecho de familia, pero en penal tú tienes mecanismos de cierres de investigación. Por ejemplo, un no perseverar, no iniciar la investigación. Estos mecanismos son salidas alternativas que en el fondo dicen, yo no voy a investigar porque este tema a mí no tiene antecedentes, no tiene fundamento, no tiene nada. Pero comúnmente esa resolución tú la llevas a un tribunal de familia y a ti el Ujú. tribunal de familia te exige casi un sobreseimiento definitivo y esa es una de las más altas, o sea, casi ningún tribunal penal habla de sobreseimiento, sino que hablan de salidas alternativas, ¿cierto? Una suspensión condicional incluso, que hacen que en definitiva este tipo de resoluciones en familia no las consideran porque dicen, hey, acá no está diciendo que usted no lo hizo, acá no dice que usted es inocente. Acá dice que él no quiso investigar nomás. Mm. Entonces, para efectos de generar acciones con hijos, el Tribunal de Familia siempre se abstiene, porque prácticamente te piden que les lleve una resolución que diga Ujú. él es inocente, y eso Mm. en penal no existe. Entonces, igual hay un desconocimiento o un doble juzgamiento para el hombre en este caso. ¿Me entienden? Entonces, va a defenderse, pero no va a tener la resolución completa, entonces al final queda ahí un años y años de defensa. Realmente, Claudia, ¿cómo ayuda ahora el Centro de Defensa para Hombres en Chile a estos papás? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cómo se contactan contigo? Y sobre todo, ¿qué opciones les pueden ofrecer? A ver, nosotros tenemos el Instagram que es Hombres Maltratados Chiles y la página que es www.hombresmaltratadoschile.cl. Ahí están todos los canales de comunicación. Lamentablemente estamos golpeando, o sea, de hecho ya llevamos varios años golpeando puertas para que nos puedan dar algún tipo de ayuda para poder extenderlo esto de forma más como beneficio, digamos, como una especie de Con ayuda, alianza. así con alianza y todo lo demás. Ujú. Pero nos ha costado porque como no existen políticas públicas para el hombre, Ujú. no hay recursos, po. Entonces no hay defensa de forma gratuita ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Y ahí es donde yo digo que hay una violencia institucional. Ahí están los canales de comunicación, estamos nosotros ubicados en la cuarta región y trabajamos en todo Chile porque atendemos generalmente casi todo online, Ujú. ¿ya? ¿Por qué? Porque nos movemos a todas las ciudades y ahí yo voy derivando a los profesionales si se requiere psicólogo, si se requiere esto. Lamentablemente, como digo, somos un estudio jurídico, pero privado en este momento, pero estamos tratando de crear las alianzas para poder avanzar más y que ojalá esto pudiera Crecer. ofrecerse, claro, así como un centro de la mujer Ujú. con ayuda del Estado, ¿cierto? También un centro del hombre con ayuda estatal. No, pues sí sería lo ideal porque se habla tanto de igualdad de género, pero cuando se habla de igualdad de género o de equidad de género, siempre se piensa en favorecer a la mujer, que sí, también históricamente hemos sufrido mucho, necesitamos que muchas luchas todavía sean conquistadas, pero también, pues si hablamos de equidad de género, hay que luchar también a favor del hombre, a favor de sus papás que Mm. quieren ver a sus hijos, Claudia. Oye, y lo otro Ujú. puntual, que este tema como recordatorio en el fondo, este tema de las falsas denuncias Sí, igual le sí. resta causa a las verdaderas víctimas de violencia, po. Ujú. Porque en definitiva ya cuesta que alguien después crea que eres víctima de violencia intrafamiliar cuando está tan manipulado el tema, Ujú. legalmente, a eso me refiero. Entonces, y hoy día se han conocido casos, hay hombres que tú los ves en redes que andan con cámara,
se han visto videos de mujeres que se Sí, autoflagelan, se autogolpean, ¿cierto? sí. Para poder después denunciar. ¿Te acuerdas? No sé, esta chica, la Lady Uber también, que te voy a denunciar que me tocaste. Y todo. Si el caballero no hubiese tenido una cámara, ¿qué Ahí hubiera está. pasado? No, pues Estaría hoy obviamente día posiblemente preso, preso, es lo más ¿cierto? seguro. Entonces, yo siempre les digo, oye, traten de andar con una camarita cuando vayan a dejar a mí, porque al fin y al cabo es la único medio de prueba que tienen después como para poder Y defenderse. eso es bien triste, porque cuando me dicen, por ejemplo, me metieron mano en el metro, una chica, no, es que tú estabas vestida así, tienes que, o sea, nosotras tenemos que cuidarnos del agresor, y ahora los hombres tienen que hacer lo mismo, Sí, cuidarse, y eso es injusto, nadie debería tener que cuidarse de nada, porque la sociedad no debería funcionar así, pero bueno, estoy hablando de una utopía que todavía no claro, existe, difícil. muy difícil realmente. Bueno, yo quería que este programa sea más de esperanza para los papás, pero creo que nos pusimos tristes. Sin Siempre embargo, pasa lo mismo. sí, pero sin embargo, Claudia, y yo te felicito por la iniciativa que has tenido a favor de los hombres, a favor de los papás, que realmente hace mucha falta. ¿Sabes que en Bolivia existe el Centro de Maridos Oprimidos? No, no tenía idea. Sí, y están en la misma situación. Lo dirige un señor, ¿ya? Pero cada vez que él sale a los medios de comunicación es motivo de risa, Sí, ¿no? po. Porque hablan igual de casos de maltrato, casos de abuso. Y justamente estamos planeando contigo también un tema de maltrato intrafamiliar a los hombres, que también es un tema muy interesante. Y pasa lo mismo, o sea, no tienen apoyo institucional, tienen que funcionar como pueden, se pronuncian, están con sus cartelitos en la calle, en las instituciones, pero es motivo de chiste, Es motivo de chiste, de burla. y de burla. Y yo te felicito por la iniciativa que has tenido. Mm. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Yo feliz de venir, de siempre estar tratando de visibilizar estos temas desde un lado superhumano, porque en el fondo yo no lo invento, lo veo todos los días en tribunales. Claro. Y yo creo que no soy la única abogada que en el fondo ve esta injusticia, sino que, claro, lo hablamos y todo, y obviamente decirle a todos los hombres que están en este día solito, el Día del Padre, el 19 de junio, ¿cierto? Pucha, que sigan luchando, que no pierdan la esperanza, que cuesta, pero yo los casos que visibilizo en la página o en las redes son reales. No son casos que invento, son de papás que podrían hablar con ellos, interactuar, conversar, y que obviamente cuesta, pero muchas veces se logra. Así es, así que mucha fuerza, queridos papás. Si están pasando este Día del Padre así solitos, tengan mucha fuerza. Hay gente como Claudia que realmente trabaja por ustedes, así que ya saben dónde ubicarla. Les agradezco mucho por haber estado conectados. Gracias a Radio Voces de Araucaria, a Namic por el espacio, y no olviden, como siempre, buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como La Lengua Viperina Podcast. Claudia, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y feliz de venir, siempre. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho.